Hola a todos, fanáticos de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y sobre todo preparados para un chisme de esos que te dejan sin aliento. Hoy, mis amigos, les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una bomba de proporciones épicas que ha explotado directamente en el corazón de todos los amantes de las series turcas. Prepárense porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar, y esta vez, la cosa se pone muy interesante. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, les recuerdo como siempre que si les gusta este contenido, si quieren estar al día con todas las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del apasionante mundo de las novelas turcas y mucho más, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, en este espacio, nos mantenemos conectados y al tanto de absolutamente todo lo que sucede en el universo turco. Así se enterarán de todo al instante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. El 24 de julio de 2025, el mundo, o al menos el universo digital de los fans de las series turcas, se detuvo. La noticia corrió como la pólvora, se viralizó en cuestión de minutos, inundando las redes sociales y los foros de discusión, Can Yaman y Demet Özdemir, nuevamente en la palestra. ¿Y qué pasó esta vez? Pues agárrense porque la noticia es sorprendente. No se casaron, no están trabajando en una nueva serie juntos, pero lo que sí sucedió, mis amigos, es que, bueno, déjenme que les cuente con lujo de detalles. Para aquellos que aún no estén familiarizados con este dúo explosivo, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes, no solo de Turquía, sino a nivel mundial. Su fama se disparó de manera meteórica gracias a la serie Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica llena de encanto, humor y romanticismo, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno televisivo. La química entre Can y Demet en la pantalla era, sencillamente, innegable. La complicidad, las miradas, los gestos, todo emanaba una magia especial que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar a todos con que esa chispa, esa conexión, trascendiera a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se multiplicaron, y los paparazzi, cual halcones, acechaban cada movimiento de la pareja. El mundo entero quería saber si la relación entre Can y Demet era algo más que una simple actuación, si el amor había florecido entre ellos. Y durante un tiempo hubo de todo, fotos juntos, encuentros en lugares románticos, declaraciones ambiguas que alimentaban las esperanzas de los fans. Pero como la vida misma, la historia tomó rumbos distintos. Cada uno rehizo sus vidas, emprendieron caminos separados, y nosotros, los fieles seguidores, nos quedamos, como siempre, con la ilusión a flor de piel, guardando en nuestros corazones los recuerdos de Sanem y Can, los entrañables personajes que nos enamoraron. Pero volvamos al 24 de julio de 2025. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este día fue tan especial? ¿Qué motivo despertó la euforia en las redes sociales? Pues bien, la noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de silencio y proyectos separados, van a protagonizar una campaña publicitaria juntos. Así es, amigos. Una campaña para una conocida y prestigiosa marca internacional de productos de belleza. Imagínense. El regreso de Sanem y Can Divit, aunque sea en formato publicitario. El sueño de muchos hecho realidad. La noticia, como era de esperar, causó un auténtico terremoto. Las redes sociales explotaron, los hashtags inundaron Twitter y las plataformas de Instagram, y los foros de fans se llenaron de mensajes de alegría, sorpresa, emoción y por supuesto, muchísimas expectativas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo se hubiera paralizado para celebrar este reencuentro inesperado. Pero, ¿cómo se gestó este encuentro? ¿Cómo lograron convencer a estas dos megaestrellas, con agendas apretadísimas y carreras en constante ascenso, de volver a trabajar juntas después de tanto tiempo? Según fuentes cercanas, la propuesta llegó por parte de la marca, una empresa de renombre internacional que había estado interesada en contar con ellos desde hace tiempo. Al parecer, la estrategia de marketing se basó en un factor clave, la nostalgia.
La empresa entendió a la perfección el inmenso cariño y la admiración que el público siente por esta pareja, por la mágica conexión que demostraron en Erkénticos y en la increíble popularidad y alcance global que ambos actores tienen. La negociación, como es lógico, no fue nada fácil. La agenda de ambos está repleta de compromisos, viajes, grabaciones y proyectos personales. Sus carreras han evolucionado de manera muy distinta. Can Yaman, por ejemplo, ha explorado nuevos horizontes internacionales, trabajando en producciones de gran éxito en Italia y otros países, demostrando su talento y versatilidad. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del panorama turco. Pero al final, la propuesta resultó irresistible. La marca ofreció una suma considerable, un contrato millonario que sin duda atrajo la atención de ambos. Además, la oportunidad de revivir la magia de Erkénticos, aunque fuera en un formato diferente, era algo demasiado tentador para ambos, un reencuentro que podría generar un impacto mediático sin precedentes. Y por lo que sabemos, la campaña promete ser espectacular. Se habla de locaciones increíbles, de un guión muy cuidado que evoca el espíritu de la serie original, y de una producción de alta calidad, con un equipo de profesionales de primer nivel. Pero aquí, mis amigos, es donde entra el misterio y el morbo como siempre. ¿Será esta campaña publicitaria simplemente un reencuentro profesional, un negocio lucrativo para ambos, o hay algo más? ¿Habrá resurgido la chispa del amor entre ellos? ¿O simplemente son dos profesionales que, a pesar de sus trayectorias separadas, han decidido trabajar juntos por el bien de sus carreras, por la marca y por la nostalgia que genera su reencuentro? Por ahora, todo es especulación, conjeturas y elucubraciones. Los rumores de un posible romance han vuelto a dispararse. Las redes sociales hierven, los foros de fans arden en debates apasionados, pero ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Ambos son muy cautos con su vida privada, prefieren mantener sus relaciones alejadas del foco mediático, preservando su intimidad y su tranquilidad. Han aprendido de la experiencia, y ahora son más celosos de su privacidad. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Los románticos empedernidos, los soñadores incurables, los que creímos en el amor de Sanem y Can, no nos rendimos tan fácilmente. Lo cierto es que la noticia de la campaña publicitaria ha generado una expectación sin precedentes. Todos queremos ver cómo será ese reencuentro, cómo se verán juntos después de tantos años, cómo se mantendrá la magia, y si la química que tenían en la pantalla sigue intacta. Queremos saber si la complicidad sigue presente, si las miradas, los gestos y las sonrisas nos recordarán a aquellos momentos inolvidables que nos regalaron como Sanem y Can Divit. Y hablando de química, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que existe la posibilidad de que haya algo más entre ellos, una conexión que vaya más allá de lo profesional? ¿O creen que simplemente son buenos amigos, profesionales que han decidido colaborar para el deleite de sus fans y por el bien de sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus teorías. ¿Creen que el destino los volverá a unir? ¿O que simplemente es una estrategia de marketing brillante? ¿Creen que la nostalgia es suficiente para avivar la llama del amor? Quiero leer sus especulaciones. En cuanto a los detalles de la campaña, aún no se han revelado muchos. La marca ha mantenido un secretismo absoluto, creando aún más expectativa. Se espera que las fotos y los vídeos salgan a la luz en las próximas semanas, y seguramente darán mucho de qué hablar. Ya les aseguro que estaré aquí en mi canal, para analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada frase. No me perderé ni un solo segundo de esta campaña, y prometo mantenerlos informados de todo, con actualizaciones constantes y análisis exhaustivos. Serán los primeros en enterarse de todo. Y como es costumbre, no me quedaré callado. Analizaré cada imagen, cada vídeo, cada entrevista. Indagaré en las fuentes, buscaré información, y les contaré todo lo que descubra. Serán los primeros en enterarse de los secretos de la campaña, de las reacciones de los actores, y de todos los detalles que nos mantendrán pegados a la pantalla. Así que, amigos, prepárense para un torbellino de emociones. Porque el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque sea en una campaña publicitaria, es algo que todos esperábamos, algo que nos devuelve la ilusión, que nos recuerda la magia de las series turcas y que nos hace creer, una vez más, en el poder del amor y de los finales felices.
En resumen, este vídeo ha tratado sobre la impactante noticia del reencuentro profesional de Can Yaman y de Meth Özdemir, quienes protagonizarán una campaña publicitaria juntos. Hemos analizado el contexto, la expectativa de los fans, los rumores, las posibles implicaciones de este reencuentro, la estrategia de marketing, y nos hemos preguntado si la chispa del amor podría resurgir. También hemos hablado sobre la importancia de la PR. Privacidad y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Espero que este vídeo les haya gustado, y que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme, por sus comentarios, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí, y que siempre estoy atento a sus comentarios. Déjenme saber qué piensan sobre esta noticia en los comentarios. Quiero leer sus teorías, sus expectativas y sus deseos. ¿Creen que habrá un final feliz para Can y Meth? ¿O que simplemente es una bonita campaña publicitaria? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades y chismes del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y síganme en mis redes sociales para estar aún más conectados. Hasta la próxima, y que viva el amor, y las novelas turcas, y que viva la magia de Sanem y Can. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.